La verdad es una bendición poder saludarlos desde San Pedro de Tlapulco, la Iglesia Nueva Jerusalén. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en esta mañana. Es un día especial, hoy es Día de las Madres, aunque en medio de la alegría, pues también celebramos a cada una de ellas por sus vidas, por quienes son, por quienes han sido. De la misma manera, oramos por los familiares de aquellos de nuestros hermanos que están perdiendo la batalla con este virus llamado COVID-19. De manera especial, esta mañana, el doctor Héctor Alvarado, hermano y amigo de Tenango de las Flores, conocido desde hace como 25 años, cuando empezábamos los primeros campamentos, los hacíamos en La Ceiba y gustosamente él se prestaba para apoyarnos con el servicio médico. Gracias a Dios, que Dios fortalezca a la familia. Sabemos en dónde están, no evitamos el reconocer la grandeza de Dios, de saber dónde están, pero también Dios nos entiende porque somos seres humanos y lloramos y sentimos y nos duele. No somos máquinas, somos personas que pensamos, que sentimos. Y el dolor es un sentimiento que a muchos los ha hundido y no los ha dejado levantar. Pero bueno, en esta mañana, hermanos, quisiera que oráramos para pedirle a Dios que Él bendiga su palabra, lo que traiga en esta mañana para cada uno de nosotros. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono, nos acercamos a tu presencia para agradecerte la vida, para agradecerte, Señor, tu misericordia que derramas cada día sobre nosotros. Gracias por darnos todavía el existir. Gracias, Señor. Gracias por esas madres, Señor, que han sido el ejemplo y han dado todo por la vida de sus hijos. Por aquellas mujeres que están en los hospitales trabajando como enfermeras, como médicos, cuidando, Señor, a todos aquellos enfermos que están llegando y que están sucumbiendo ante esta pandemia que está quitando vidas, Señor. Fortalécelas, fortalece a los hijos, pero también fortalece, Señor, a los padres, a los hermanos, a los tíos que han perdido a alguien en su familia en esta época de manera especial. Llévalos a tu conocimiento, por favor, llévalos a que tengan una experiencia con tu Espíritu Santo, por favor, en esta mañana. Y a nosotros, Padre, danos tu palabra, danos la fuerza para poder levantarnos, para poder caminar y para poder seguir adelante en lo que tú, Señor, has establecido y has escrito en los libros eternos para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poner nuestros sentidos, ayúdanos a poner el entendimiento, Padre, porque nosotros, al igual que todos ellos, tenemos familia, Señor, tenemos gente que amamos y que está en riesgo de partir. Señor, por favor, sea tu Espíritu Santo el que en esta mañana pueda venir a nosotros, a estar en medio, Señor, y ayudarnos, y que tú seas quien a través de tu Espíritu puedas ministrar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo estamos rogando y te lo estamos pidiendo en esta mañana. Amén, Señor. Bendito es el Señor. Déjeme empezar con un texto déjeme decirle algo antes. La palabra de Dios es una luz. La palabra de Dios es una luz que viene a iluminar nuestras tinieblas cuando no entendemos. Por ejemplo, el suceso de encontrar la muerte. Cuando alguno de los nuestros encuentra la muerte, son emociones, son sentimientos en los que uno no sabe cómo responder, uno no sabe cómo actuar, uno no sabe qué palabras, uno no sabe cómo responder realmente. Y es la misma situación que cuando vivimos situaciones de dolor, cada uno de nosotros no sabemos cómo responder.
Por regla general respondemos mal. Por regla general escogemos mal. Por regla general escogemos caminos que no debíamos de haber escogido. Porque nosotros, desde Adán, vive una persona que es este cuerpo de pecado, que la Biblia lo llama viejo hombre, cuerpo de pecado. Y esta naturaleza es contraria a Dios. Y el Señor me muestra que les comparta algo relacionado precisamente, que puede traerle luz a su vida, que puedo compartirle porque lo que compartimos pues es lo que hemos vivido, es lo que hemos experimentado. Y muchas veces uno confiesa como pastor que no estamos a la altura de lo que predicamos, porque lo que predicamos es algo muy alto, y cuando vemos nuestra vida, cuando vemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestras equivocaciones, pues la historia es totalmente diferente como respondemos. Pero en esta mañana quiero llevarlos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Y aquí encuentro 4 cosas que la palabra de Dios me enseña. Número 1, no te apresures. No creo poder hablar todo. Ojalá entre este servicio y el servicio de la noche puedas desmenuzar un poco más. Pero quiero empezar compartiéndole lo que significa la palabra apresures. La palabra apresures es una palabra hebrea que se escribe bajal. Eso significa apresures. Está allá atrás y dice la palabra de Dios que la palabra bajal es una palabra que significa, fíjese bien, significa temblar hacia adentro o palpitar. Significa estar alarmado o agitado. Significa apresurar ansiosamente. Y eso me lleva a hablarle que el enemigo con el que estamos lidiando los que vivimos es este cuerpo de pecado. Este cuerpo de pecado posee muchas características. No le gustan las cosas de Dios. Número 1. Y número 2, es muy impulsivo. Muy impulsivo. La palabra bajal, déjeme escribírsela, porque no sé si se alcance a ver bien hasta el fondo, pero la palabra bajal significa temblar. La palabra bajal significa estar alarmado o agitado. Escribo minúsculas y mayúsculas. Bueno, significa apresurarse. Significa apresurarse. Esta palabra bajal está relacionada con nuestras emociones. Nosotros los seres humanos tenemos 5 emociones básicas, y ahora los psicólogos dicen que hay quién sabe cuántas emociones más. Pero cuando yo era niño, iba a la primaria, aprendí que había 5 emociones básicas. La primera de ellas era el temor. La segunda emoción es la ira. La tercera emoción es la tristeza. La cuarta emoción es la alegría. Y la quinta emoción es el amor. Son las 5 emociones
que forman nuestra naturaleza. Estas 5 habitan en nuestro interior y se conjugan para que tomemos decisiones. Pero el único detalle es que este viejo hombre, les decía, este viejo hombre, pues sí lo tengo que escribir. Este viejo hombre no le gustan las cosas del reino de Dios. Le gustan las del reino del yo, pero no las del reino de Dios. Pero la segunda es la más nefasta, destructiva, rompedora y destructora. Si hay algo en nosotros que ha destruido el plan de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida, y nos ha hecho tomar decisiones que nos alejamos de la presencia de Dios, es precisamente una llamada impaciencia. La impaciencia es la madre de todo aquello que nos destruye internamente. ¿Le has pedido algo a Dios? Hermano, sé que Dios escucha. Porque cuando tú aprendes en la palabra de Dios, que Dios escribe todo lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos, hablamos y actuamos diariamente. En el libro de Apocalipsis, capítulo, si no me equivoco, 20, quisiera que me acompañara. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y me ayudara a leer el versículo. No, creo que es un poco antes. Sí, perdón hermano, pero ando tejiendo en esta noche, ¿ve? ¿Cómo le digo? Bueno, los que ya me conocen ya saben, ya no les cae de extraño, ¿verdad? Porque saben y conocen al hermano Diego. Muy bien, ahora sí. Ok, ahora sí. Apocalipsis 20, versículo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, fíjese, que estaban delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Quiere decir que el primer pensamiento que viene cuando te despiertas, es más, tus sueños guajiros y locos, tu cuerpo los está creando y Dios los escribe. Tu primer pensamiento cuando amanece, tus primeras palabras que dices, tus conversaciones a lo largo del día, la manera en la que tratas a la planta, al perro, al gato, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu familia, la manera en que respondes a tu vecino, la manera en la que tú te comportas, todo Dios lo está escribiendo las 24 horas del día. Ahora, entonces, si esto es una realidad, ¿por qué Dios no
nosotros decimos que Dios no nos escucha. No, Dios nos escucha, hermano. Pero tenemos un pequeño problema que se llama nuestro hombre viejo. Cuando tú vienes al Señor y te hincas y te pones a hablar y te pones a platicar con Él y empiezas a comentarle cómo te sientes, Él te está escuchando. Él no es sordo. Pero uno escucha a la congregación que siempre se la pasa diciendo: hermano, pero ¿por qué Dios no me contesta? Hermano, pero ¿por qué Dios no me ha contestado lo que le he pedido? Es que le he pedido por mi esposo, es que le he pedido por mi esposa, es que le he pedido por uno de mis hijos, es que le he pedido por esto, es que le he pedido por lo otro, y es que le he estado pidiendo. Y hermano, Dios te está escuchando. Pero entonces, ¿por qué no me responde? Porque hay un pequeño problema en nuestra naturaleza. ¿Sabe cuál es? Esto llamado impaciencia. La impaciencia empuja por regla general al temor, al temor. Porque mira lo que dice el texto que acabamos de leer en Eclesiastés 7:9. Mire lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:9. No, fíjese toda la problemática que hay. No te apresures, o como podría decirse, no dejes que el temor bajal toque tu espíritu. Porque si el temor toca tu espíritu, te vas a enojar. Quiere decir que nuestras emociones no están en el cuerpo, no están en el alma. Nuestras emociones habitan en el espíritu. En el espíritu de cada uno de nosotros habitan nuestras emociones. Por eso tú no puedes dejar de enojarte. Por eso tú no puedes dejar de sentir temor. Por eso tú no puedes decir, ya no me voy a preocupar. No. Por cierto, muchas gracias a la hermana que nos vino ayer a visitar y a darnos una terapia. La hermana Mariana me levantó de mi rodilla. Y bendigo a Dios porque me siento como un chamaquito de 6 años. No es cierto, cumplo 60, no, tampoco. Pero me siento, ya no me duele mi rodilla como me había estado doliendo en este tiempo. Porque ya ni sé por qué la saqué a relucir, pero... ok. Entonces, el problema está en nuestro espíritu, no en nuestro cuerpo. Si el problema fuera en nuestro cuerpo, el médico te daría medicina alópata, o irías con el naturista, o con el herbolario, o con todo lo que hay de medicina tradicional, para que te curara tus emociones. Por eso, los psiquiatras, lo único que pueden hacer cuando una persona va a terapia es darte medicamento. Pero ¿sabes para qué es el medicamento? Para controlar tu cuerpo, no tu espíritu. Porque el único que puede tocar tu espíritu o es el Espíritu Santo o es algún demonio. Y esa es una enorme diferencia, hermano. Porque nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la cobertura de la sangre de Jesucristo a nuestro alrededor. Tenemos la presencia de Jesús en nuestro interior, pero también tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. Todos estos son regalos que Dios nos da el día en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ese día que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, el Señor vino y nos ministró. Y si usted tuvo una experiencia
Usted podrá dar testimonio que cuando usted salió de la iglesia, usted salió en paz. Usted salió en paz por una simple y sencilla razón, porque el Espíritu Santo tocó nuestro espíritu. Hermano, por eso usted y yo necesitamos orar. Porque el único que puede ministrarnos internamente es el Espíritu Santo. El único que puede venir y tocarnos en nuestro interior es el Espíritu Santo. Precisamente porque en nuestro espíritu, dice el texto que estamos leyendo, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Cuando tú lees la Biblia, tú descubres que los planes de Dios para X persona eran grandes, pero el no buscar la presencia de Dios, el no trabajar con este hombre viejo en oración, el no obligarnos a nosotros mismos a doblar nuestras rodillas, va a hacer que se levante la impaciencia, la inconformidad de nuestro interior. Y vamos a romper los planes de Dios. Vamos a romper todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Déjeme mostrarle un ejemplo en la palabra de Dios. Vayamos a Éxodo, por favor, acompáñeme. Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer a partir del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios, Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras familias, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y trajeronlos a Aarón, el cual los tomó de las manos de ellos y formólos con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora, hermano, cuando leemos la palabra de Dios y entendemos la verdad que hay ahí, uno no puede menos que postrarse y pedir misericordia de lo alto. Nuestro espíritu está formado, Dios puso 4 partes de los que está formado. Nuestro espíritu, quiero hablarle de ello. La primera parte de nuestro espíritu, que es la que ocupa la barra vertical, en hebreo se escribe yatzar. La palabra yatzar en la concordancia Strong es la palabra 3334. Esa es la palabra. Y quiero compartirle con usted lo que significa la palabra yatzar. A ver si alcanza a leer. La palabra yatzar en hebreo
significa embutir en un molde. Cuando usted va a hacer un pastel, usted mezcla todo lo que tiene. Mezcla la harina, mezcla los huevos, la leche, bate todo como lo tiene que batir. Y ya que tiene toda la masa preparada, entonces toma un molde. Ahora, hay moldes naturales y hay moldes que llevan alguna figura en el fondo. De tal manera que cuando usted le vierte toda la mezcla de pastelera y todo lo que está preparando, entonces lo que sucede es que cuando usted mete al horno ese molde, y cuando usted lo saca y lo voltea, el pastel tomó la forma del molde. Ahora, déjeme entonces compartirle. La palabra yatzar significa moldear en una forma como el alfarero moldea el barro. Si usted ha ido alguna vez donde hacen ollas de barro, o vasos de barro, platos de barro, usted ve cómo toman el barro, lo meten en un cuadro, y después hay una rueca que le empiezan a dar vuelta con los pies. Acá tienen un traste donde hay agua, y empiezan a poner agua y empiezan a mezclar y empiezan a darle la forma, y entonces el barro empieza a tomar la forma que el alfarero le da. Cuando le da la forma, si no le gusta, lo vuelve a deshacer y le vuelve a dar una forma. Y entonces, ya después de que el alfarero le da la forma, lo lleva al horno, lo mete al horno durante cierto tiempo, y cuando sale del horno, entonces ya sale resistente. Hay unos jarrotes, le compré a mi esposa, le regalé una jarra enorme, parece, perdón, pero parece pulquero, pero es un jarrote para café, específicamente para café, pero es enorme, hermano, la jarra. Y eso significa yatzar. Yatzar significa formar. En otras palabras, regresamos a lo que hablábamos el día viernes. El campo de batalla es tu mente. Porque quien controla tu mente, controla la información que hay en tu mente. Esa información, tú y yo, la procesamos y le damos una forma, pero eso está en nuestro espíritu. Y entonces, esa forma que nosotros le damos, determinar, tomar una resolución o una decisión. Significa alfarero, significa barro, significa crear, dar, disponer, forjar, forma, formador, formar, hacedor, hacer y dejar, pensar. Hermanos, nuestro espíritu, la parte que hay en nuestro espíritu es esta parte formadora. Todo lo que vivimos, todo lo que recibimos, toda la información que viene de afuera hacia ti, tu mente la toma y la mete dentro de una forma. A esa forma la llamamos interpretación. Existen, por ejemplo, estuvimos en un lugar donde había un matrimonio que anhelaba tener un hijo. Ellos deseaban tener un hijo. Y la hermana empezó, un día ella dice, estoy embarazada. Todos nosotros le dijimos, felicidades, qué padre, qué bueno, hermana, que está usted embarazada. Y empezó el bebé, hermanos, su vientre empezó a tomar la forma del embarazo, créamelo. Empezó a tomar la forma del embarazo y empezó a crecer. Querían saber qué era, y se fueron a hacer un ultrasonido. ¿Y qué cree? Que no tenía nada. Y la hermana, no, es que sí estoy embarazada.
No, hermana, pero ahí está el ultrasonido en su vientre y usted no tiene nada. Y entonces esto, y le dicen, eso, su propio cuerpo crea aquello que usted en su mente desea más. Y fue impresionante la lección para nosotros. Nosotros no conocíamos nada de esto. Pero cuando esta yatzar está en el orden correcto, porque tengo que decirles que nuestro espíritu primero atraviesa por el alma y antes de llegar al espíritu está en nuestro cuerpo. Y les compartíamos y nos han enseñado, porque esa es la esencia de este mensaje, que el pilar de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu es nuestra mente Keref. La mente Keref es la mente que bendice, es la mente que tiene que bendecir, es la mente que tiene que glorificar a Dios. Es esa parte de nuestro ser que tiene que hacerle como en los votos matrimoniales. ¿Se acuerdan cuando cada uno de nosotros nos casamos? Repetimos votos matrimoniales y cada uno de nosotros dijo: te honraré, te amaré, ya seas más pobre o más rico, en la enfermedad o en la salud estaré contigo. Porque ese pacto matrimonial es un pacto de fidelidad, es un pacto de lealtad. Ahora, cuando Jesús nos salva, si hay algo que nosotros debemos de tener o hacer, es este pacto de fidelidad. Señor, te voy a bendecir. Vea usted a David, te voy a bendecir. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, dice el Salmo 103. Dice en otro de los salmos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continua en mi boca. Bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, andarán a la luz de tu rostro, oh Jehová. Y entonces podemos ver cantidad de salmos donde el salmista dice: yo escojo bendecir a Dios. Ahora, pero cuando tú dejas que tu hombre viejo te controle y te gobierne, les decía en aquella clase, nuestra Keref cambia de posición porque se mueve, y nuestra mente Keref, en lugar de bendecir, empieza a maldecir. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Es que yo no entiendo. ¿Y qué está sucediendo? La impaciencia está empezando a controlarte, porque quien nos está controlando es nuestro viejo hombre. Ese es el problema de nuestro viejo hombre. La parte fundamental de nuestra alma es la mente trabajadora. Es esta mente que cuando ésta decide bendecir a Dios, entonces esta trabajadora entiende que tiene que bendecir a Dios. Y entonces en su casa pone música cristiana, en su celular trae música cristiana, y cuando llega a la iglesia no le cuesta trabajo alabar a Dios. ¿Por qué? Porque en su alma, porque estamos hablando del alma, él está escogiendo trabajar. ¿Sabe entonces qué sucede con el espíritu? Entonces la mente yatzar empieza a formar imágenes correctas. Romanos 8:28. Mas sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando una persona está bendiciendo a Dios y se pone a trabajar espiritualmente para bendecir a Dios, entonces su espíritu empieza a crear imágenes correctas. Pero cuando el viejo hombre no está haciendo, la historia es diferente. Hermano, por ello la importancia de la oración. Por eso la importancia de que usted llegue a tiempo a la oración, a una iglesia.
No esperando que lo traten bien, no esperando que la gente lo quiera, no esperando que el pastor o los levitas o los servidores lo aprecien y lo tengan en aprecio. No, hermano, usted es un pasajero. Usted es un jornalero en esta tierra. Usted es extranjero. Nosotros vamos hacia una patria celestial. Lo que la gente hace hacia mi persona, cuando me critica, cuando me difama, cuando habla mal de mí, cuando me señala, cuando me acusa, cuando me inventa, cuando muestra mis pecados, cuando la gente actúa con su viejo hombre, hermano, es Dios queriendo sacar de usted, ¿qué? El odio, la muerte y las tinieblas. En otras palabras, que usted entregue su viejo hombre sobre el altar. Porque si usted no entrega su viejo hombre sobre el altar, su viejo hombre va a tomar el control de su vida. ¿Sabe qué va a suceder? ¿Sabe qué es lo que va a suceder? En lugar de que usted se ponga a bendecir al Señor, ¿sabe qué va usted a hacer? Va a empezar a maldecir su situación, su vida, su camino. ¿Sabe qué va a hacer su lef? Va a subir del lugar y en lugar de trabajar, va a descansar. Va a descansar. En otras palabras, ay, oras por mí. Ay, me llevas en tus oraciones. Tú sabes que tú sabes que estoy viviendo una situación difícil. Ay, oras por mí. No, es su camino, es su batalla, es su senda. Es el dolor que a usted le va a tocar caminar. Y de usted lo que Dios espera es una respuesta correcta. Cuando llega la muerte a tocar a un familiar nuestro, hermano, no podemos evitar el dolor. Recuerdo cuando nuestra hija partió con el Señor hace 23 años. Murió en la casa, la llevamos al hospital, llegó la policía, a mí me detuvo, me llevó al ministerio, a mí me llevó al ministerio público, luego a mi esposa en el hospital también la agarró el ministerio público. Bueno, a mí me dijeron que tenía que ir al ministerio público a declarar. Yo fui a declarar y que me agarran. Y dice, no se puede ir hasta que sepamos qué pasó. Y mi esposa allá en el hospital y yo en el ministerio público ahí en Ciudad Neza. Y mi hija ahí no sabiendo qué hacer. Gracias a Dios a Latiel García, que damos gracias a Dios por su vida y su amistad en ese tiempo. Él nos hizo el favor de irse a la casa a cuidar a nuestros hijos, porque Raquel tenía 5 años y Josué tenía 3. Entonces él se fue a estar con ellos. Ya nos soltaron como a medianoche, nos entregan el cuerpo, no teníamos dinero. Empezamos a buscar la funeraria, ya llegamos a la funeraria. Mi hermana nos hizo el favor de regalarnos, pagar el sepelio. Estábamos en la funeraria y, hermano, solo el que sabe eso, sabe lo que significa. Llegaban hermanos bien santos, dale gracias a Dios, no te vayas a quejar. Y yo le decía, tengo un hombre viejo. Es bien fácil aconsejar cuando tú no estás en el hoyo. Es bien fácil ministrar cuando tú no estás en la situación. Es bien fácil decirle a la gente que no se doblegue cuando tú no eres el que estás viviendo. Les decía el viernes, Dios nos dio dones a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades. Hay personas que uno admira de veras porque, hermanos, les ha ido. No les ha ido, pero les ha ido. Y mire, son soldados. Pero ¿sabe por qué? Porque han trabajado, porque no dejaron descansar, porque aprendieron a bendecir al Señor. Y fueron personas, son hermanos, incluso allá afuera. Tú puedes ver en estos días en las redes sociales la gente que está entregando su vida, doctores, enfermeras. Hoy se murió el doctor fulano, hoy se murió el doctor, el otro doctor, hoy se murió la enfermera, hoy se murió otra enfermera. Y se está yendo mucha gente, hermano. Pero es gente que está dispuesta a trabajar. Ahora, imagínate cuando nosotros como cristianos lo pudiéramos hacer espiritualmente. ¿Sabe qué? Nuestra vida sería diferente.
Nuestra manera de responder, nuestra manera de actuar sería diferente. Hoy es triste la condición de muchas iglesias. Dice, y entonces, esta Yatzar, porque esta Yatzar no desaparece, la trabajadora no desaparece, la Quereb no desaparece. Cuando nosotros dejamos que nuestro viejo hombre nos controle, simplemente las mentes que deberían de funcionar de manera correcta se corren y empezamos a actuar equivocadamente. ¿Qué quiero decirle con eso? Porque de eso es mi lección. No pensaba hablarle de todo esto, pero bueno, Dios es el dueño. Entonces, ¿qué hace nuestra Yatzar cuando nuestra Quereb decide maldecir? Cuando la mente de nuestra alma trabajadora decide descansar. ¿Qué sucede con la Yatzar? Déjame entonces decirte, la Yatzar se mueve del lugar. ¿Y qué cree que hace en lugar de formar? ¿Sabe qué es lo que hace? Deforma. ¿Sabe qué deforma? Deforma la verdad. Deforma el plan maestro. Deforma lo que Dios desea hacer para bien de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el texto que leímos, Éxodo 34, versos del 1 al versículo 4. Éxodo 34, versículo del 1 al versículo 4. Perdón, 32. Éxodo 32, del 1 al 4. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces Aarón y dijéronle: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Cuántos días tenía Moisés en el monte? 40. Era 1 mes y 10 días que Moisés se había subido al monte. Pero él subió al monte no por el gusto de él. Fue Dios el que le dijo que subiera. Y estando allá en ese día 40, dice que entonces abajo se juntó el pueblo con Aarón. ¿Quién era Aarón? Aarón era el segundo al mando. Aarón era el que tomaba el lugar de Moisés cuando Moisés no estaba. Y entonces la gente viene con Aarón y le dicen: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ahí está Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, ¿qué debió de haber hecho Aarón? Él era el sacerdote. ¿Cuál debió de haber sido su reacción? ¿Cuál debió de haber sido su respuesta? Su respuesta debió de haber sido parar a todos y decirles: momento, nos esperamos. Vamos a clamar a Dios. Eso debió de haberles dicho. Vamos a buscar, vamos a tirarnos, vamos a postrarnos y buscar el rostro de Dios y decirle: Señor, ¿qué hacemos? No sabemos si Moisés ya se murió o no se murió. No sabemos qué le ha pasado. No sabemos qué le ha acontecido. Señor, por favor, dinos qué hacer. Ahora, Dios no hubiera mandado fuego del cielo, no, porque Dios sabía que el pecado alborota nuestras emociones. Las emociones del pueblo estaban alborotadas. Y le dicen a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y dice en el versículo 2: y Aarón les dice: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelo. Wow.
tráiganme sus aretes, tráiganme todo lo que tengan de oro. Y ahí van todas las mujeres, y ahí van todas las niñas. Hermano, lo decía la hermana Esparza, si no mal recuerdo, el mal de muchos es consuelo de tontos. Y también por ahí lo leí en las redes, que 10,000 personas lo practican, no lo hace una verdad. Y aunque ninguna persona lo practique, no por eso deja de ser una verdad. Porque la verdad es absoluta, no mide los tiempos. Desde que fue creado la primera creación, vamos a la eternidad. Dios es absoluto, es soberano y su verdad es inmutable. Pero somos nosotros, con este viejo hombre caído, con este cuerpo de pecado, que permitimos que nuestras emociones nos controlen y nos empujen, como en el caso de Aarón. Porque si el pueblo estaba emocionalmente alborotado, también lo estaba Aarón, a pesar de que él era el sacerdote. Y dice en el versículo 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se las trajeron a Aarón. Y mire lo que dice el verso 4, el cual los tomó de las manos de ellos. ¿Y qué? Formólo. ¿Sabe cuál es esa palabra formólo? Yatzar. ¿Qué hizo con la verdad? La deformó. Por eso no pudo mantenerse firme en lo que él sabía que debería de mantenerse firme. Por eso él no pudo mantenerse firme en la verdad, porque su ser había escogido mal en el pasado. Acompáñeme al libro de Levítico. Levítico capítulo 11. Y ayúdeme a leer. Perdón, Levítico capítulo 11. Es el 11, nada más que es más adelante. No, 10, perdón. Levítico capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca los mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. Hermano, esta es una lección terrible. Lo voy a decir por qué. Dice que los hijos de Aarón, Aarón era el sacerdote. Aarón había sido escogido para ser el sacerdote. Pero dice que ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron sobre él perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que el Señor nunca mandó. La historia judía dice que sus hijos estaban borrachos esa noche. ¿Sabe qué es lo que hacen nuestras emociones? Nuestras emociones nos embriagan. ¿Sabe cuál es el efecto del alcohol en el cuerpo humano? Que cuando usted empieza a tomar y empieza a consumir alcohol, el alcohol lo que literalmente hace es empezarle a dormir el cerebro. Quiere decir que perdemos nuestra capacidad de razonar, que perdemos la capacidad de pensar correctamente. Por eso quizás usted ha escuchado, cuando estés emocionalmente inestable, nunca tomes decisiones, porque te vas a arrepentir el día de mañana. Las decisiones se tienen que tomar con una cabeza fría y saber que va uno a tener que pagar un precio por aquello que uno quiere dejar o hacer a un lado. Uno tiene que pagar un precio.
Pero al final de la historia, Dios con nosotros nos ayuda a tener la victoria. Y entonces los hijos de Aarón entran al lugar santo y ofrecen sobre el altar del perfume un incienso que el Señor nunca mandó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3: y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó, y murieron delante de Jehová. Los sacerdotes, cuando entraban al lugar santo, y estaba el grupo de sacerdotes, y sabían que iba a entrar, siempre al sacerdote que iba a entrar al lugar santo, le amarraban una cadenilla de oro o un lazo, de tal manera que si el sacerdote entraba impuro al lugar santo, en ese momento él caía muerto. Y entonces cuando de repente veían que pasaba el tiempo y el sacerdote no salía y no se escuchaba movimiento en el lugar santo, porque el lugar santo era un lugar cerrado, entonces decían, ya se murió, y empezaban a jalar el lazo para sacarlo. Pero estos se metieron sin que la gente lo supiera, sin que los sacerdotes lo supieran, simplemente se metieron por sus propias decisiones. Y hermano, eso es de dar miedo. Porque cuando mis emociones y mis dones, imagínenselo, mis emociones y mis dones me levantan como personas, me hacen creer que yo sé más que el pastor, porque yo sé los pecados del pastor, yo sé los pecados de la pastora, yo sé los pecados de los hermanos, yo sé los pecados de los líderes, yo sé las fallas de los que van delante de nosotros, yo conozco todos los pecados de ellos. Hermano, el que conozcas los pecados, les decía un día, no te hace mejor que ellos. Al contrario, cuando tú te enteras de los pecados de alguien, hermano, si bastante carga es cargar con este hombre viejo, con estas emociones que nos alborotan, con estas emociones que nos jalan, que nos empujan, y que cuando tú no tienes la decisión o la determinación de clamar por la ayuda del Espíritu Santo, tus emociones te van a jalar y te van a empezar a hablar, te van a empezar a hacer hablar, te van a empezar a hacer decir cosas y te van a empezar a hacer cosas que jamás pensaste. Y soy testigo de ello. Cuando sale el fuego de delante de Jehová, porque cayó del cielo, la gente escuchó. No sé si tú has visto alguna vez cuando las torres de alta tensión están teniendo problemas de un corto, cómo se oye a la distancia el sonido de la electricidad. Ahora imagínate cuando el fuego cae y los consume allá adentro, y de repente alguien los vio que andaban metiéndose, pero ya no los vieron, y de repente ven que el fuego cae. ¿Te imaginas el alboroto de los sacerdotes del pueblo que estaban ahí? Y dice en el siguiente versículo, porque es ahí donde voy: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Sabe qué hizo Aarón? Se quedó callado. Se quedó callado externamente. Pero ¿sabe qué le pasó internamente? Su queref dejó de trabajar de la manera correcta. Su mente trabajadora escogió ponerse a descansar. Por lo tanto, su yatzar deformó lo que Dios había hecho. Se quedó callado. Quedarte callado no significa que estás aceptando las situaciones. Mira, ahorita regreso. Y llamó Moisés a Misael y al Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y díjoles: llegaos acá y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campo.
Y ellos llegaron y sacaronlos con sus túnicas fuera del campo, como dijo Moisés. En otras palabras, ¿cómo los trataron? ¿Sabe quiénes eran los que estaban fuera del campo? Como gente inmunda. Porque nadie del pueblo podía vivir fuera del campo. Todos tenían que estar fuera del campo. Y si tú lees las leyes en Deuteronomio, en Levítico, el campo tenía que estar santificado. Y entonces imagínate a Aarón cuando escucha que Dios le dice a Moisés: sáquenlos del campo como animales inmundos. ¿Te imaginas a Aarón en su corazón de padre? ¿Te imaginas en su corazón como padre? ¿Cómo se habrá sentido? Continuamos. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar sus hijos: no descubras tu cabeza ni rasgues tus vestidos, porque si no te vas a morir. Ni se levante la ira sobre toda la congregación, empero tus hermanos, toda la casa de Israel, lamentarán el incendio que Jehová había hecho. Fíjese bien, no dijo van a lamentar a tus hijos. Se van a lamentar por el juicio que Dios mandó. Nuestro viejo hombre no ama el plan de Dios. Y cuando vienen situaciones a tu vida que no te agradan, tus emociones se empiezan a desquiciar y te empiezan a alborotar internamente. En ese momento tú tienes dos opciones solamente. En la noche también lo vamos a ver con otro ejemplo. O caes postrado delante del Señor diciéndole: Señor, estoy enojado, estoy furioso. No quiero aceptar esto que está pasando. No quiero aceptar esto que está sucediendo. No estoy de acuerdo con lo que tú estás decidiendo. Pero Señor, aquí estoy, por favor. Ayúdame, ten misericordia de mi vida. Te ruego, por favor, ayúdame. No quiero dejar levantar este odio. No quiero dejar levantar esta muerte. No quiero dejar levantar estas tinieblas en mi vida. Es tu decisión. Esa es tuya. La otra es que vas a empezar a hablar. Vas a empezar a formar imágenes equivocadas y te vas a ir detrás de ello. ¿Sabe quién lo logró? Nuestra Yatzar, nuestra trabajadora y nuestra Keref. No fue la gente. No fueron las situaciones. No, las situaciones solo son el detonante. Tenemos un perro, un schnauzer. Es un pueblo donde vivimos. Y gracias a Dios por este lugar, la verdad. Gracias a Dios por este lugar. Uno bendice a Dios por los paraísos escondidos que Él tiene. Porque hay gente que cuando los mandan a ciertos lugares, ay, voy a ir a ese lugar y esto y lo otro, pero no saben que son paraísos. Pero bendecimos a Dios por este paraíso y por la gente y por cada una de las familias, como lo hemos hecho en todos los lugares, porque somos hermandad. De eso se trata, a eso venimos. Venimos a ser hermandad. Les decía, dentro del trabajo pastoral, es impresionante el trabajo pastoral. Cómo uno llega a los lugares y uno empieza a conocer a la gente y uno descubre este problema en todos nosotros, porque todos lo tenemos. Yo lo tengo, hermano. Yo no estoy diciendo que yo no lo tengo. Sí, muchas veces soy un ser humano, vivo en esta tierra lleno de pecado, vivimos en medio de una selva. Pero ¿sabe cuál es el salvavidas para cada uno de nosotros? Nuestra vida de oración. Imagínate entonces a Aarón diciendo y escuchando, versículo 7: no saldrás de la puerta del tabernáculo del testimonio, porque si no vas a morir, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¿Qué crees que le preocupaba a Aarón cuando sus hijos murieron?
¿Crees que le importaba su relación con Dios? ¿O el afecto de sus emociones por lo que le había pasado? Y entonces podemos concluir, esto lo hizo enojarse aquí. Por eso en Éxodo, que regresamos a Éxodo, hermano, Éxodo 32, versículo 4, dice: el cual los tomó de las manos de ellos y formólo con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces el pueblo dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y verso 5, y viendo esto Aarón, fíjese, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Es terrible el enojo. Son terribles las emociones. Porque cuando dejamos que las emociones nos empujen y que empiecen a tomar el control de nuestras vidas, vamos a empezar a escoger mal. Y una cosa nos va a llevar a otra. Y esa cosa nos va a llevar a otra. Y esa elección nos va a llevar a otra, nos va a llevar a otra, nos va a llevar a otra. Escuchaba a la hermana Esparza que predicaba en Monterrey. Cómo se endurece el corazón. Y el corazón se endurece cuando uno deja de escuchar la voz de Dios. Cuando tus emociones te alborotan. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a caminar, mejor no me voy a ir a aquella iglesia, no, mejor no voy a ir a ese lugar, no, mejor me voy a ir a este, me voy a ir a este. Hermano, Él está ahí observándonos. ¿Y sabes qué es lo que hace? Te empieza a llamar, te empieza a buscar, empieza a usar situaciones, pero como tus emociones ya están alborotadas, empiezas a escoger mal y pierdes la oportunidad de convertirte en aquello que Dios ha planeado que te conviertas. Hermano, en este tiempo de incertidumbre, la hermana Hicks, allá por los 60 y tantos, el Señor la llevó al arrebatamiento. Hay una cinta donde ella narra cuando el Espíritu de Dios la tomó y la llevó al arrebatamiento, y el Señor Jesús estaba ahí. Y si no mal recuerdo, lo que la hermana Hicks nos contó es: estaba orando en mi cuarto, estaba postrado, y de repente sentí que fui sacada de mi ser, y solo vi como luz así que pasaba rápidamente. Y de repente llegamos a un lugar donde todo estaba oscuro, pero todo estaba oscuro. Y solamente en la mitad había un camino de luz. Y la hermana dice, y el Señor Jesús estaba a mi lado. Él me tenía tomado de la mano. Y le empecé a decir: Señor, ¿qué es esto? Dice: esta es la tribulación. La gran tribulación que viene sobre la tierra. La oscuridad va a estar reinando sobre la tierra. Las tinieblas van a estar gobernando sobre la tierra. Y entonces la hermana le dice: ¿y por qué? Porque me han rechazado, porque me han sacado de sus vidas. Dice la hermana: y de repente empecé a ver cómo gente cruzaba en esa senda. En algunos momentos podía distinguir, eso ya nos lo contó como en los 90s. Dice: y los jóvenes que vi, porque vi gente que de repente se paraba y se seguía
y se metía otra vez a las tinieblas. Dice, pero muchos de esos peinados yo lo veo en la gente el día de hoy. Y decía la hermana, así que no estamos lejos de esa etapa. Nosotros deberíamos de ser la esperanza. Es angustiante, es agobiante. No solamente la psicosis dentro de los hogares que están guardando la cuarentena, porque hay violencia, se han registrado altos índices de violencia intrafamiliar ahorita en esta cuarentena. Hombres demasiado agresivos por estar encerrados. Pero si tú fueras a los hospitales, lo estaba viendo en esta semana en las noticias, hay un cubículo donde llega todo el personal del hospital para cambiarse y llegó el reportero y les empezó a decir cómo se sienten, angustiados, preocupados, porque no sabemos si nosotros seremos el próximo, pero estamos dispuestos a ir a la línea y atender a esa gente que está muriendo. Todo esto que está pasando, hermano, la iglesia cristiana deberíamos de ser los pilares, pero muchos de nosotros no lo somos, porque en lugar de orar, también estamos igualmente con nuestras emociones alborotadas. En esta casa la sangre de Cristo nos protege. Hermano, el problema no es para nosotros. Nosotros sabemos que si nos llega a tocar, como al doctor Alvarado, como algunos otros hermanos en la fe que han partido, sabemos a dónde vamos. Sabemos que vamos a un lugar ahí arriba. Nosotros no tenemos problema. Pero ¿qué hay de tu vecino? ¿Qué hay de tu vecina? ¿Qué hay de aquellos de tus familiares? ¿Qué es lo que escuchan de ti? ¿Tus emociones deformadas? Y ese es el punto. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana de parte de Dios. Aarón no entró a la tierra prometida. Dice en el libro de Números que el Señor lo subió al monte, al igual que a Moisés, y le dice, mira, esto era para ti. Todo eso era para ti. Tú eras el que tenías que entrar y darles la tierra. Pero ¿sabe por qué no? Porque su enojo siempre, siempre, siempre tomó el control de sus vidas. ¿Qué quiero decirte con esto en esta noche, en esta mañana, hermano? Quiero recordarte lo que dice el libro de Eclesiastés, que fue el pasaje que empezamos a leer. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo te va a llevar a los lugares donde después te vas a lamentar y vas a vivir con mucho remordimiento de conciencia. En 1986 fui de pastor obrero a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la iglesia de Juan Crispín. En aquellos años era muy famoso unas tortas que estaban ahí en el centro que se llamaban las tortas vaqueras. La torta vaquera. Allá decidí acabar de estudiar, me puse a estudiar. Una de esas noches, un sábado que salía de la escuela, porque estudiaba los sábados de 4 a 8. Al salir de la escuela, decidí irme a comer una torta. Me senté, pues al aire libre. Y en eso llegó un hombre andrajoso, totalmente andrajoso. Su olor, su cabello, todo él. Llegó y me dijo, ¿me regalas un peso? Y le dije, te invito a una torta, siéntate. Y se me quedó viendo. Me levanté, le abrí la silla, lo senté a mi lado. Lo senté. Viene el mesero y le dice, retírate. Le digo, no, dale una torta, por favor.
yo la voy a pagar. Y dale un refresco. Ya le pedí una torta como la mía, el refresco. Y empecé a platicar con él. Y me dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Le digo, no, soy del DF. Vengo por quién sabe cuánto tiempo, porque pues acá me mandaron y pues acá estamos. Ahorita vengo de la escuela, en eso llega el mesero con la torta. Y le digo, ¿me dejas orar? Me dice, sí. Y agarré y empecé a orar. Cuando acabé de orar, estaba llorando. Pero llorando, hermano. Cuando vives en la calle, tú sabes lo que significa llorar. Porque no lloramos a grito, tendido. Lloramos hacia adentro. Pero el rostro desencajado y todas las lágrimas que corrían. Y me dice, ¿eres cristiano? Le digo, no, soy pastor. Dejé que acabara de llorar. Entonces me dice, yo también era pastor. Y empecé a llorar yo. Y le dije, ¿cuál fue tu pecado? Me dice, caí, ya me dijo, caí en un pecado sexual. Y desde ahí la gente, los hermanos, mi familia, me empujaron. Y yo me fui. Hermano, todos nosotros actuamos mal. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros perdemos el camino en alguna etapa de nuestra vida. Pero detente. Dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Te equivocaste? ¿Has fallado? ¿Dejaste que tus emociones te tomaran, te levantaran y empezaste a hacer cosas que no debías de hacer? ¿Empezaste a comportarte como no te debes de comportar? Dios te entiende y Dios te ama. Y al igual que al hijo pródigo, está parado en la puerta esperándote para que regreses a casa. Lo único que tienes que hacer son 3 cosas. Número 1, reconocer que te has equivocado. Reconocer que tus emociones hicieron que tu vida diera un giro y empezaste a actuar mal. Número 2, confiésaselo a Él. Ahí en tu cama, ahí en la sala, ahí en el baño, en el carro. Siéntate, híncate. La posición es lo de menos. Porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y confiésale. Y dile, Señor, me equivoqué. Brinqué la tranca del redil y me fui, me hundí en el lodo. Y ahora que estoy lleno de lodo, me da pena regresar a ti. Número 3, pídele perdón. Y si tú le empiezas a pedir perdón, si tú empiezas a dejar esta voz que salga y le diga, como Pedro en aquel rincón,
cuando negó a su Señor. Perdóname, perdóname. ¿Sabes? Cuando empieces a decirle a Él, perdóname, y lo empieces a llamar y lo empieces a clamar y le empieces a decir, perdóname, perdóname, Señor. Te prometo algo, se va a levantar de su trono y va a venir en tu búsqueda, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y sabes qué va a hacer? Te va a abrazar, te va a limpiar, te va a perdonar y te va a decir, levántate, levántate, porque fiel y misericordioso es este Dios nuestro. Su compasión, su misericordia, quiere que la conozcamos. Así que, hermano, si te has alejado de la presencia de Dios, puedes estar en la iglesia. Aarón se quedó en el templo. Aarón trabajaba en el altar. Aarón tomó el incienso y lo llevaba al lugar santo. Aarón tomaba la sangre de los animales, pero no entró, porque en el fondo de su corazón nunca quiso enderezar su vida equivocada. Hermano, nosotros los pastores no somos los que te levantamos. Es la sangre de Jesús cuando tú pides perdón. Es el poder que hay en la sangre de Jesús. Sí, somos los pastores. Sí, Dios nos dio una unción. Sí, pero la unción que Dios nos dio es precisamente para esto, para traerte de regreso al redil. Y que le digas al Señor, Señor, perdóname, me he equivocado. Si tú, amigo o hermano, me llegas a escuchar o a ver, no sé, es asombroso lo que esto ha pasado. Más bien, todo lo que ha sucedido con esto. Toda la gente que nos escribe o me escribe en inbox pidiéndome consejo, trato de dárselo sin interrumpir el trabajo pastoral de su pastor. Pero es asombroso la gente que nos escucha. Por ello lo digo, si tú, amigo, amiga, no conoces a Jesucristo, déjame hablarte de Él. Él nació, creció, murió en la cruz del Calvario y dio hasta la última gota de su sangre para salvarte. ¿Sabes para salvarte de qué? De tus propias emociones. Y no solo de tus propias emociones en esta tierra, porque esa es la finalidad. Qué bueno que voy al cielo, sí, pero yo también necesito una certeza mientras tengo vida en esta tierra. Y esa es la certeza que Jesús nos da, que cuando tú y yo lo buscamos, la presencia del Señor viene y su Santo Espíritu empieza a tomar el control de nuestras emociones. Y cuando Él empieza a tomar el control de nuestras emociones, nos empieza a dar una dirección. Hermano, hay gente que se la pasa culpando a su infancia, a su papá, a su mamá, a su pasado, a las cosas malas que hizo. Es que yo he hecho cosas que usted no se imagina. Y entonces les decimos, tú tampoco te imaginas lo que el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario puede hacer en tu vida. Pero tú necesitas reconocer que te has equivocado. Necesitas reconocerlo y aceptarlo, invitarlo a que venga a tu vida. Y necesitas pedirle perdón por haberlo ofendido con tus pecados. Y dice la palabra, el que me aviene no le echo fuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, oremos. Y hermano y amigo, amiga, déjame orar por ti.
Señor nuestro Dios, en esta mañana o en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu presencia y acercamos a tu pueblo, Señor. Y aquellos que quizás no te conozcan ni quieran conocerte. No sabemos hasta dónde pueda llegar este mensaje. Pero lo que sí te ruego, como te lo he rogado y te lo pido, trae a tu pueblo a casa de regreso, Señor. Trae a tu pueblo de regreso a casa. Trae a tu pueblo de regreso a tus pies, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, porque eso es lo que somos. Solo somos seres humanos que fallamos, que fracasamos, que nos equivocamos, que tomamos caminos que no deberíamos de tomar, que actuamos como no deberíamos de actuar, Señor. Que hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Sálvanos, ayúdanos. Ayúdanos y sálvanos. Regrésanos en sí. Vuélvenos a nosotros mismos. Manda tu luz a iluminar nuestra senda. Manda tu luz, Señor, a iluminar nuestro camino. Manda tu luz para ayudarnos en este tiempo. Manda tu luz para poder ayudar a quienes no te conocen. Manda tu luz y tu verdad, porque estas me guiarán al monte de tu santidad. Padre, le ruego por aquellos que usted puso para ver este mensaje, porque es usted el que toca los corazones y las vidas, para que puedan escuchar y ver, Padre, su palabra. Porque esto no es nuestro, esto es suyo. Porque el buen pastor es usted. Porque el pastor de nuestras almas es usted. Porque el pastor de nuestras vidas es usted, Señor. Ayúdanos. Ayude a su pueblo que se ha alejado. Ayude a los que se han perdido. Rescate, Señor, a los que se han ido del camino. Rescátelos y tráigalos a sus pies. Por favor, en esta tarde le ruego por aquellos, todos los que se han alejado, aquellos que sus emociones, Señor, nos han alejado,
por los que han endurecido su corazón, por favor. Denles otra oportunidad, por favor. A cada uno de ellos y a nosotros, ayúdenos. Ayúdenos a no perdernos cuando nuestras emociones se levanten y nos llamen y nos toquen y nos inviten a actuar equivocadamente. Sálvenos en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, le damos las gracias por esta porción de pan, que pueda ser bendición a quienes lo necesiten, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo. Y feliz Día de las Madres a cada uno de ustedes. Feliz día, feliz día. Dios las bendiga y gracias por sus vidas. Amén.